Hola amigos, hoy estamos aquí en el centro de Aguascalientes, en la Saturnina, porque va a haber una noche de tertulia donde van a platicar temas de aquí de la ciudad y la reunión es en el segundo patio. Aquí en el restaurante hay desayuno y hay buffet durante el día. Y aquí al lado está la panadería que ya les había yo comentado que está muy rica. Miren, vamos a... Yo creo que ya casi van a cerrar. Y la reunión va a ser en el segundo patio, entonces es por acá. Miren lo que dice ahí. Lejos de ti, la vida es un martirio porque me faltas, porque me faltas tú. Manuel M. Ponce. Y luego aquí dice que un viejo amor ni se olvida ni se deja. De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice Dios. De Alfonso Esparza Oteo. Ven, vamos al baño. Mira, aquí está el bañito, este mueble muy rosa. Miren, para cambiar a los niños tienen aquí. Ay, no me he fijado que es una tina, miren, de maceta. Mejor no puede haber noche, tertulia tras tertulia que hemos estado este año. Siempre nos atiende si no es con cafés, con una agüita de algún sabor. También quiero darle la bienvenida al maestro y doctor Luciano Ramírez Hurtado. Damos de nueva cuenta la bienvenida al doctor Luciano. Ya había dado una ponencia de las familias prominentes de Aguascalientes el año pasado y nos acompaña de nueva cuenta. Doy lectura, doctor Luciano Ramírez Hurtado, licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bien, pues antes que nada, buenas noches a todos. Agradezco también la invitación que me hace la Fundación Amigos de la Historia. Efectivamente es la segunda vez que participo con ella y es un gusto para mí. Bien, pues estamos en un ciclo relativo a la ciudad, a los barrios. Pues Ricardo, el arquitecto Ricardo, me pidió que preparara un tema relacionado con la avenida de la Convención y cómo fue articulando la mancha urbana, sobre todo al oriente de la ciudad de Aguascalientes. Lo que es el ferrocarril, lo que es la fundición central, dan empleo a miles de personas y de ahí se alimentaron también millares de familias, ¿no? Bien, pues ahí tenemos algunas instalaciones de la gran fundición central, eran enormes, de aquí se sacaba muchísimo mineral y se mandaba hacia los Estados Unidos. Y quedan algunos vestigios, ¿no es cierto? En el fraccionamiento de fundición, desde ahí vemos desde el segundo anillo, de lo que era la chimenea, el Cerro de la Grasa y todo eso, data, digamos, de esta época. Había, por ejemplo, el molino La Perla de John Douglas, había una fábrica de metales, ¿verdad?, de un norteamericano que era Louis Lawrence. Y empieza la especulación. Ya a principios del siglo XX empiezan a haber algunos desarrolladores inmobiliarios, como es el propio John Douglas, Guadalupe López Velarde, Isidoro Brenner, el papá de Anita Brenner. Incluso había fábricas de hielo, porque en el ferrocarril se transportaban mercancías que eran perecederas, por ejemplo los plátanos y otros, pues se requería
meter en los vagones hielo para que no se echara a perder la mercancía hasta llegar a su destino. Siglo XIX. La mancha en morado, esas eran las dimensiones de la ciudad en aquella época, y el resto es la ciudad de Aguascalientes ya a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, era enorme, ha sido enorme lo que ha crecido, y vean lo que eran los talleres de ferrocarril en relación con la mancha urbana de la ciudad a finales del siglo XIX. ¿Serían un 20% o más? Tranquilamente. Todo es la ciudad, ¿verdad? Todo es la ciudad. Todo lo morado es la ciudad. Todo esto es la ciudad de finales del XIX, los talleres de la época, y esto es la ciudad hoy en día. Y acá, donde está este manchón en naranja, ahí era la fundición central. Este mapa, como estaba el estanque de la Cruz, donde actualmente se fue por Primavera más o menos, y una serie de arroyos, ¿no? La arroyo de los adoberos. Es un poco lo que decía Vicente Esparza hace 15 días, que la ciudad de Aguascalientes tiene la configuración urbanística como de un plato roto, ¿sí? Es como si tuviéramos un plato, lo dejamos caer y se rompe, y obviamente no va a ser cortes. No está trazada exactamente porque había arroyuelos y una serie de continuación la apertura de una nueva arteria que conectara los talleres del ferrocarril con el centro de la ciudad, porque había pocas calles a diestra, es decir, el negocio que hicieron los afectados fue enorme, enorme. Además les pagaron, nos indemnizaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las lágrimas y cuál ginoteo realmente se beneficiaron? Por supuesto. Así es. Sí, eran tranvías de mulitas, y allí había una vía. Era por la calle del Centenario, por la Juan de Montoro, y también por la Pedro Parga, por la Vázquez del Mercado, y al fondo, pasando la calle Morelos, ahí era un enorme corralón de tranvías, ¿sí? Y después de ese corralón eran huertas y eran terrenos baldíos. Entonces no se afectó realmente tanta construcción, sino al contrario, hubo un enorme beneficio especulativo. La siguiente. Bueno, ahí tenemos a Fuentes Dávila. Decíamos que la calle de la Constitución ya se hablaba de ella, ¿verdad? En el primer tramo, digamos, del centro hacia el oriente. Y la calle de Ocampo ya estaba parcialmente trazada, y esa era de la calle del Olivo o de la Zaragoza hacia el ferrocarril. Parcialmente ya estaba trazada y medianamente construida. Alberto Fuentes Dávila fue gobernador en 2 ocasiones. Primero con el presidente Francisco I. Madero, 1911 a 1913, viene el cuartelazo de Victoriano Huerta. Los huertistas no hicieron absolutamente nada por el desarrollo urbano de Aguascalientes. Viene otra vez la revolución constitucionalista, triunfan sobre el huertismo, y por segunda ocasión regresa Alberto Fuentes Dávila a partir de julio de 1914, ya como comandante militar, ¿verdad? Sus acciones de guerra. Y es ahí donde él dice, ahora sí. Antes no lo pudo hacer porque en 1912 se enfrascó en un pleito con los hacendados, les quiso cobrar más impuestos y estos no se dejaron. Pero en 1914 el Congreso estaba desintegrado, no había Congreso por la Revolución. El ayuntamiento se encargaron de ir suplantando a los viejos maderistas, a los viejos huertistas, o ellos se fueron. Yo encontré documentos donde decían, pues me retiro por cuestiones de salud, me retiro por cuestiones de fuerza mayor. Estaban huyendo porque eran autoridades huertistas que seguramente les iba a ir muy mal con los revolucionarios. Entonces pusieron gente adicta a la facción constitucionalista. Alberto Fuentes Dávila había tenido un secretario general de gobierno que era David G. Berlanga, un profesor normalista que se incorporó a la revolución. Él era muy radical, un rojillo, como le podríamos decir hoy en día. Cuando se iba a realizar la convención de Aguascalientes, que se muda de la Ciudad de México a Aguascalientes y se reanuda el 10 de octubre del 14, aquí estaban todos los revolucionarios del gobierno, para que no hubiera pleitos, asesinatos, etc. No pudieron evitarlo, ¿verdad? Por la militarización que sufrió especialmente Aguascalientes por la convención. Pero de todos modos, en plena convención, bueno, desde antes, desde agosto del 14, ya Alberto Fuentes Dávila tenía su plan de abrir el callejón de Zavala, ¿no? Martín Triana le dijo, literalmente, la majadería, le dijo Martín Triana a Alberto Fuentes Dávila, mire chaparrito, antes de salirse con la suya,
tendría usted que arrastrarme de testículos por el piso. Fuentes Dávila le sonrió socarronamente, no le dijo nada. Le preparó, dice Eleodoro Martínez López en un libro que se llama El Aguascalientes que yo conocí, dice que Fuentes Dávila le preparó unas bacanales, una borrachera de pronóstico reservado, se puso de acuerdo con una mujer de un prostíbulo y fueron borracheras y crudas de varios días en las que estuvo el general Martín Triana y sus allegados, y ahí cuenta se dio, ¿verdad? En eso aprovechó Fuentes Dávila para meter hombres, alguna maquinaria, obviamente alas, picos, yo qué sé, y empezó a abrir el callejón. Entonces ahí dijo Eleodoro Martínez López, una vez que será palo, ni Dios lo quita, ¿no? Entonces ya una vez que se recupera de las borracheras Martín Triana, no le quedó más de que hacer berrinche y apechugar, justamente eso, apechugar. Ahí tenemos al general Julio Madero, hermano de Francisco I. Madero, asesinado ya desde luego, y que está en el Jardín de San Marcos, ¿no? Y esta imagen que circuló hace no mucho tiempo en Facebook, en alguna página de Facebook, aquí se ve que está Pancho Villa y sus dorados, su escolta de élite, está justamente pasando por la calle Moctezuma, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues claramente de la avenida de la Convención. Esto pudo haber sido o en octubre del 14 o en los primeros meses del 15, porque acuérdense que Aguascalientes fue el cuartel general del jefe de la División del Norte durante varios meses, y aquí preparó las campañas del Bajío, de donde salió la División del Norte completamente destrozada. La siguiente, 100,000, de tal manera que sobró mucho dinero. Es de deducir, ya lo revisé porque yo revisé nada más hasta 1914, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, y supuestamente, bueno, es de imaginar que a lo largo de 1915 siguieron reclamos e indemnizaciones, ¿no? Fuentes Dávila se fue de Aguascalientes, prefirió irse al extranjero, estuvo en Honduras durante 5 años, aquí tenía bienes, aquí tenía una botica junto con otra persona, tenía un chalet en la calle de Primo Verdad, y esos bienes se los incautaron los carrancistas cuando se apoderan del territorio. Las bodegas. Así es. Eso es lo que quería ver. Y es una arteria de 1,5 kilómetros y 12 metros, y que va a ser importantísima para el resto del siglo, del siglo XX, perdón, porque ahí se van a instalar muchísimos comercios que vamos a ver a continuación. En un principio, la hoy Avenida Madero se le conoció como la Calle Nueva, aun cuando tenía el nombre de Avenida de la Convención, y aunque desde 1915 lleva el nombre de Francisco I. Madero, también fue conocida como Avenida de las Lágrimas. Así lo refiere Antonio Acevedo Escobedo en su libro Letras sobre Aguascalientes, al hablar de la tristeza que causó en la gente derribar el callejón de Zavala. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque es muy claro que los beneficios fueron muchos, no solamente para la ciudad, ¿verdad? Porque ya tenía una avenida. Uno de los periodistas de la época decía que mientras antes de la apertura de la avenida el metro cuadrado valía entre 30 y 50 centavos, una vez que se abrió la avenida, ya quienes querían comprar sobre la misma, los dueños vendían a 10 pesos el metro cuadrado. Y la Madero no era conocida por todo el mundo como la calle Francisco Madero, era conocida, por ejemplo, como la calle de las trompadas. Eso lo dice Mauricio Magdaleno. ¿Por qué? Porque había algunos colegios, algunos institutos de educación en esa calle, y cuando salían los muchachos, pues como hoy en día tienen conflictos las personas, hoy que le llaman que el bullying, pues antes los niños, los jóvenes, arreglaban las cosas a golpes. Pues por eso se decía que era la calle de las trompadas. La primera cuadra de Madero se construyó de forma rápida. En la acera sur, donde fue el Hotel Plaza, se encarga a Refugio Reyes la edificación del Hotel Francia. Al otro lado estaba la casa de don Miguel dos Amantes Rull, y cerrando la cuadra, don Alfonso Bernal instala su negocio de llantas. En la acera norte, don Wenceslao Giacinti construye su compañía mercantil, La Popular. Sus primeros ornamentos fueron muy característicos. En fotografías podemos ver a la altura de la calle Morelos un monumento con un
Águila Republicana, dedicado a un general de brigada de nombre Lorenzo Muñoz, y cerca de la plaza, la Fuente de las Ranas, que se colocó en 1927 y fue donada por la compañía de cigarros El Buen Tono. En su base de la fuente tenía una inscripción que decía "Fumen elegantes", que era una marca de cigarrillos de esa compañía. En esa fuente pues, acudían muchas personas a tomar agua para los servicios domésticos. A pesar de que ya estábamos en 1927, no en todas las colonias, no en todos los lugares había agua o drenaje público, entonces el agua de ahí se abastecían muchas personas. En 1928, la Madero también fue adornada con leones. Cuenta la historia que un señor de nombre Manuel Rubalcaba debía al municipio 40 pesos por 8 meses de renta vencida de un local que alquilaba en el Mariano. Ante esta situación, ofreció pagar al ayuntamiento de una forma muy peculiar. Y ahí dice que quiere colocar o pagar esa renta al ayuntamiento con 4 leones. No especifica de qué material era, nomás dice que 4 leones que se van a colocar sobre la calle Francisco Madero. Al final de cuentas no sabemos si se colocaron los 4, pero cuando menos conocemos, y aquí están las fotografías, que 2, uno muy cercano a la plaza y otro por la calle Zaragoza aproximadamente. Hay quienes aseguran que esos leones, una vez que fue modificada la avenida, ¿verdad?, que fueron quitados, se decidió quitarlos, pues los leones de Cantera fueron a parar a un rancho particular de un ex gobernador por allá de finales de los 50, de principios de los 60, en el rancho La Trinidad, más concretamente. Hay quienes dicen que los vieron allí. Todo tipo de negociaciones mercantiles. Destaca en la segunda cuadra en Madero y Morelos el edificio que por mucho tiempo fue Fábricas de Francia y después otras tiendas de ropa. En un principio fue el restaurante Royal de doña Adela Douglas. En la cuadra de enfrente, en 1919, se situaba el Colegio Alcalá. Años más tarde, en el mismo lugar, se instaló la distribuidora central del licenciado Eliodoro García.